بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita siempre seguir aprendiendo de todo aquello que sea beneficioso para nosotros, beneficioso para nuestro din, beneficioso para nuestro dunya y beneficioso para nuestro akhira. Que nos conceda a su vez el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una breve transmisión más de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya haciendo un repaso, ya que no pudimos conectarnos el día martes, haciendo un repaso de lo que venimos explicando hasta ahora. Desde un inicio hemos ido explicando en estas breves transmisiones los pilares del Islam, el concepto de la fe, los pilares de la fe, luego los pilares prácticos del Islam, luego la explicación de la shahada, tanto la primera como la segunda parte, la parte de la ilaha illallah y la segunda de Muhammad Rasulullah, que es lo que significan ambos testimonios. Luego nos ha tocado entrar ya en el segundo pilar del Islam, que es el salat, y a partir del salat estamos transmitiendo estas breves clases sobre asuntos relacionados al salat, asuntos que son considerados condiciones del salat, asuntos que son importantes que conozcamos para entender cuándo nuestro salat es válido, cuándo nuestro salat es obligatorio hacerlo, cuándo no es válido hacerlo, etcétera, etcétera. Bien, hemos hablado también sobre la purificación, sobre los tipos de purificación. Hemos entendido que existe, primero la purificación se divide en dos, la purificación de los hadath y la purificación de las impurezas. Los hadath, habíamos dicho que son todos aquellos sucesos tras los cuales se requiere renovar la purificación. Y en estos existen los hadath menores y los hadath mayores, ¿sí? Dentro de esto existe, tras los hadath menores, los sucesos menores, se requiere el wudu, y tras los hadath mayores se requiere el ghusl, el baño completo. Y por otro lado está la purificación de las impurezas, y estas se deben quitar de tres lugares, o de tres cosas, o así, o de tres puntos, que es el cuerpo, la vestimenta y el lugar donde vamos a hacer nuestra oración. Luego de esto hemos explicado cómo se hace el wudú, tanto de manera teórica como de manera práctica, con el video que compartimos a través de nuestra página. Posteriormente hemos hablado sobre los errores que se suelen cometer al momento de realizar el wudú, errores que debemos tener claro que no son parte del wudú, y que debemos alejarnos de los mismos. Bien, el día de hoy, en esta breve transmisión, nos toca hablar sobre el tema de frotar los calcetines de cuero, las medias y semejantes, ¿no? Los calcetines de cuero hace referencia a los juf. En árabe se les conoce como al-jufein, ¿sí? O al-juf, que muchos de ustedes tal vez han visto en las mezquitas muchos hermanos vistiendo unos calcetines negros. Suelen ser negros en la mayoría de casos, pero eso no quita que sea de cualquier otro color, pero son totalmente de cuero. Esto se usaba
ya en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hablamos también sobre frotar las medias, ¿sí? Los calcetines que conocemos hoy en día. Y semejantes. Entonces, semejantes en características. Así como el calcetín de cuero es cerrado, es grueso, no pasa la humedad tras el mismo, de la misma manera hablamos de medias y semejantes en estas características, ¿sí? Entonces vamos a seguir hablando sobre las normas de la purificación y repito, en esta lección en particular vamos a hablar sobre frotar las manos húmedas sobre los calcetines de cuero, sobre las medias y semejantes, ¿sí? Para empezar, es un permiso que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado a sus siervos. El hecho de humedecer las manos o mojar las manos y pasar las manos húmedas sobre los calcetines es un permiso que Allah subhanahu wa ta'ala le ha concedido a sus siervos, ¿sí? Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala otorga algunos permisos a sus siervos, a Allah subhanahu wa ta'ala le complace que su siervo los tome. Entonces, Allah le ha concedido este permiso a sus siervos como parte de la facilidad que hay en la legislación islámica. Algunas personas, en su ignorancia, en su falta de comprensión, creen que la aplicación de la Sharia es una complicación, es severo, es dificultuoso, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta que en realidad Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en la legislación islámica, en la Sharia, facilidad, sencillez. Prueba de eso es que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah quiere para ustedes lo fácil y no quiere para ustedes lo difícil. Entonces, el pasar las manos húmedas sobre los calcetines es un permiso que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado a su siervo como parte de la facilidad que encierra la legislación islámica. Bien, existen 5 condiciones para que se considere válido frotar las manos húmedas sobre los calcetines. Si tienen un lápiz y un papel a la mano, es el momento de utilizarlo, ¿sí? Si no, donde puedan anotarlo. Repito, existen 5 condiciones para que se considere válido frotar las manos húmedas sobre los calcetines. Y repito una vez más, calcetines de cuero, calcetines gruesos, calcetines en general, que cumplan con estas 5 condiciones que vamos a mencionar en este momento, ¿sí? Si no cumplen estas 5 condiciones, entonces no es válido pasar las manos húmedas sobre los mismos. La primera condición es que los calcetines estén limpios. Que los calcetines estén limpios. ¿Por qué? Porque se considera inválido frotar sobre los calcetines que contengan alguna impureza. ¿Y a qué nos referimos con impurezas? A todas aquellas impurezas que ya hemos mencionado anteriormente. Heces, orines, etcétera, etcétera, ¿sí? Impurezas que se debe quitar. Como dije hace un momento al inicio de esta transmisión, debemos quitar las impurezas de 3 lugares: de nuestro cuerpo, de nuestra ropa y de nuestro lugar de oración, donde vamos a realizar la oración. Entonces, volviendo a las condiciones. Primera condición para que se considere válido frotar las manos húmedas sobre los calcetines, la primera es que estén limpios, y con limpios se refiere a libres de alguna impureza. Si están limpios, si están sucios de tierra, no pasa nada. Si están sucios de sudor, no pasa nada. Estamos hablando de impurezas consideradas como tales en la Sharia, en la jurisprudencia islámica, como heces, orines, etc.
Segunda condición para que pasar las manos húmedas se considere válido. Que sea lícito. ¿Y a qué nos referimos con que sea lícito? Con que los calcetines en sí sean lícitos. Es decir, no se considera válido frotar, pasar las manos húmedas sobre calcetines prohibidos de usar. Como por ejemplo, calcetines que hayan sido robados. Una persona robó calcetines y los vistió, ¿sí? Se los calzó. No es válido pasar las manos húmedas, ya que no es válido lo que él estaba vistiendo, ¿sí? O en el caso del hombre, que los calcetines estén hechos de seda. El profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió a los hombres utilizar la seda y el oro, ¿sí? Entonces, si fuese este el caso, tampoco es válido pasar las manos húmedas sobre los mismos, ¿sí? Para aquellos que se están conectando tal vez en este instante, primera condición para que sea válido pasar las manos húmedas sobre los calcetines de cuero, medias o semejantes, que estén limpios, que estén libres de impurezas. Segunda condición, que sea un calcetín lícito, ¿sí? Que sea lícito, que su uso sea permitido. Tercera condición, que la persona se los haya calzado en estado de purificación. Esto es importante de entenderlo, porque solo así vamos a comprender si es válido o no es válido pasar las manos húmedas. La tercera condición nos dice que la persona se haya calzado los calcetines de cuero, medias, calcetines, etcétera, en estado de purificación. Si por ejemplo yo ahorita realizo el wudú, la purificación para hacer mi oración, y me voy a hago mi oración, hago el dohor, por ejemplo, y después del dohor, sigo yo en estado de purificación, me calzo los calcetines y posteriormente pierdo el wudú, pierdo la purificación, entonces debo renovar. Yo me calcé los calcetines estando con purificación. Posteriormente se dio uno de los sucesos que hace que yo tenga que renovar mi ablución. Entonces renuevo mi ablución y tengo el permiso de frotar las manos húmedas sobre los calcetines, porque cuando yo me los vestí, me los calcé, estaba en estado de purificación. Si por el contrario yo hago el wudú, hago mi oración, termino mi oración y pierdo mi ablución, sucede algo que hace que yo requiera renovar mi ablución, entonces, y no me he vestido ninguno de estos calcetines, entonces yo debo lavar los pies y no simplemente frotar los calcetines, ¿sí? Debo lavar los pies por completo porque cuando yo me vestí los calcetines estaba en estado de impureza. Entonces, primera condición, que estén limpios, libres de impureza. Segunda condición, que sean lícitos, ¿sí? Que no sean de procedencia prohibida. Tercera condición, que la persona se los haya calzado estando en estado de purificación. Cuarta condición para que sea válido frotar los calcetines, que solo se frote para la purificación menor, ¿sí? Que solo se frote para la purificación menor, es decir, la ablución, el wudú, el que realizamos para nuestras oraciones, para tocar el mushaf, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de la purificación mayor se deben quitar para realizar el baño completo, ¿sí? Y por último, la quinta condición para que sea válido frotar los calcetines es que se froten durante el tiempo legislado para el creyente. ¿Y cuál es el tiempo legislado para el creyente? ¿Cuál es el tiempo permitido para frotar los calcetines? Un día y una noche
para el residente. Un día y una noche para el residente. ¿Sí? Estamos hablando de un día completo para el residente. Y 3 días y sus respectivas noches para el viajero. Entonces, 24 horas para el residente, 72 horas para el viajero. ¿Sí? Empezando desde el momento en que se frotaron por primera vez. Yo soy una persona que está de viaje, realizo la purificación, me visto los calcetines, ¿sí? Me calzo los calcetines, posteriormente pierdo la ablución, debo renovarla. A partir de este momento hago mi ablución, froto los calcetines, paso las manos húmedas sobre los calcetines, ya no tengo la necesidad de lavarme los pies y me es válido hasta 72 horas, es decir, 3 días con sus respectivas noches. Estoy hablando en el caso de que yo soy viajero. Si lo mismo me pasa siendo residente, pues solo una noche, pues solo un día con su respectiva noche. ¿Sí? Bien, ya sabemos cuáles son las 5 condiciones para la validez de frotar sobre nuestros calcetines de cuero, o medias o semejantes. ¿Cuál es la manera de frotar los calcetines de cuero? ¿Sí? ¿Cuál es la manera en la que se deben frotar los calcetines de cuero? Frotar sobre la parte superior de los calcetines de cuero, ¿sí? Sobre el empeine, digamos, ¿sí? Frotar sobre la parte superior de los calcetines de cuero, llevando, ¿sí? La persona lleva su mano mojada sobre la parte superior de su pie, desde la punta hasta el inicio de su pierna, ¿sí? Si este fuese mi pie, paso la mano húmeda, la mano mojada, desde la punta hasta el inicio de la pierna, sin repetirlo una sola vez, ¿sí? No es necesario repetirlo, una sola vez, así en cada pie, ¿sí? Esa es la manera en la que se deben frotar los calcetines. En la parte superior, desde la punta hasta el inicio de la pierna, es decir, hasta el tobillo o pasando el tobillo, ¿sí? Solo una vez. En una ocasión, Ali, radiyallahu an, puso en práctica precisamente esta acción de pasar la mano húmeda sobre el pie y dijo: "Lau kana ad-dinu bir-ra'i", si la religión fuese cuestión de interpretación, yo pasaría las manos húmedas por debajo. Pero vi que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam lo hizo de esta manera, y de esta manera todos nosotros debemos hacerlo. Repito una vez más. Ali, radiyallahu an, el cuarto califa de los musulmanes, primo del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y su yerno a la vez, y uno de sus nobles compañeros más allegados, dijo en una ocasión, refiriéndose a lo que acabo de explicar, que uno debe frotar sobre la parte superior de los calcetines de cuero, y vuelvo a indicar, si esta es mi pierna, pasar la mano húmeda desde la punta hasta donde inicia mi pierna, una sola vez. Ali, radiyallahu an, dijo en una ocasión: si la religión fuese cuestión de interpretación, de cada quien hace como quiere, yo pasaría mis manos húmedas por la parte baja de mi pie, por la planta de mi pie. Pero vi que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam lo hizo de esta manera, y de esta manera todos nosotros debemos ponerlo en práctica. Así que esto es todo lo que vamos a mencionar concerniente a el permiso que Allah subhanahu wa ta'ala ha concedido a su siervo de frotar los calcetines de cuero, medias o semejantes al momento de realizar la ablución. Es un permiso, recuerden, de un día entero para el viajero, y un día y su noche para el residente, y 3 días con sus respectivas noches para el viajero, como parte de la facilidad que Allah subhanahu wa ta'ala le concede a su siervo
a través de la aplicación de la jurisprudencia islámica. Para que nos quede claro que la Sharia, la jurisprudencia islámica, no es dureza, no es dificultuoso, no, nada por el estilo. Todo lo contrario. Allah quiere para ustedes lo sencillo y no quiere para ustedes lo dificultuoso. Allah dice en muchos versículos que nos deja claro este mensaje. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah no carga a un ser sino con lo que puede. Entonces todo esto nos deja claro que esto forma parte, es un ejemplo más de la sencillez que el Islam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos da a través del Islam. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda a todos nosotros el entendimiento de la religión y el correcto seguimiento de las enseñanzas del mejor de los mensajeros, del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En este punto nos vamos a detener y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre los asuntos que anulan el wudú. ¿Cuáles son aquellos asuntos que anulan el wudú y que yo tengo la necesidad de renovarlo? ¿Sí? El wudú es la ablución menor. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك